Hubo una importante reunión de los gobernadores, estuvieron casi todos, 23 de 24, donde hubo una marcada preocupación por la caída de los fondos que son transferidos de Nación, y todos señalaban como una de las razones la caída del consumo, que si bien algunos sectores están recuperándose, esto no es homogéneo, sino que hay también otros sectores que la están pasando muy mal. Vamos a hablar kioscos, supermercados, para qué hablar de la construcción. Bueno, hay sectores que sí están repuntando, pueden ser, por ejemplo, la venta de autos. Pero en definitiva, lo que se ve es que la economía no termina de arrancar como el gobierno lo manifiesta. Y esto tiene sus derivaciones, golpea a muchos sectores. Golpea a los empleados, a los jubilados, pero también golpea a las pymes. Y para esta ocasión queríamos invitarlo nuevamente al contador Gastón Roldán, que es asesor de pymes, para hablar de esta situación. Gastón, bienvenido nuevamente aquí a Tiempo para Compartir. Muchísimas gracias por la invitación y gracias por tenerme en cuenta. Bien, hablábamos de la caída de consumo y esto me imagino directamente está ligado a los problemas que tienen hoy las pymes, que incluso se hablan de muchos cierres, ¿no? Kioscos, hasta inclusive sectores productivos que están teniendo problemas. Bueno, como lo venimos charlando en varias oportunidades, el sector que en primer lugar, el que más motoriza la economía y genera empleo, sí, son las micro, pequeñas y medianas empresas. Sí. El tema es que también sabemos que es un sector donde la gran mayoría no tiene espalda financiera, y acordémonos que ya vienen de un año 2024 totalmente golpeado, donde ha tenido un viento favorable en el último trimestre de 2024. Pero después la actividad no logra terminar de repuntar, donde incluso venía con un leve ánimo de crecimiento o de que esto ande mejor a fines de febrero, marzo, pero después empezó el ruido con el tema de abril, con el acuerdo del FMI, todo eso que también hizo que todo se contrajera, varias decisiones de consumo, de inversión, etcétera. Y después lo que fue mayo también tuvimos unas semanas, digamos, de un leve alivio, pero después también de vuelta empieza el ruido internacional, la incertidumbre local. Estamos ante un país bastante también heterogéneo. Hay provincias y sectores que tienen un determinado desarrollo económico con otros que no, como por ejemplo provincias como Santiago del Estero, entre otras, que no somos las únicas, somos bastante provincias así. Y después, bueno, también la falta de confianza, la incertidumbre. Acordémonos, ¿no?, que nos acercamos a unas elecciones intermedias que son en octubre. A medida que nos acercamos empieza la gente a tener desconfianza del mismo país. Nosotros los argentinos, el mismo país, por ejemplo, empezamos a dolarizar carteras poco a poco, empezamos a dudar si sacar los dólares bajo el colchón para poder consumir o no, porque en definitiva no hay confianza, y el marcador financiero, me dedico también a finanzas, más allá de asesora de pyme, el indicador financiero de la falta de confianza en nuestro país fue cuando la semana pasada el Estado argentino nacional emitió un bono para que los inversores del exterior lo puedan comprar. Lograron, si bien colocarlo, pero lograron a tasas altas, y eso demuestra que no hay la suficiente confianza aún en nuestro país, y eso te trae en la microeconomía o en la economía de a pie de nosotros justamente una desconfianza o retracción de las decisiones de inversión y de consumo, y le pega de lleno a la pyme, ¿no? Bien, en ese contexto, bueno, has mencionado un tema que quería traer a colación. El gobierno está notando que esa falta de consumo está ya generando problemas serios. Yo lo entiendo, no sé cuál será tu mirada, esta idea, incluso porque lo dijo el mismo presidente en una reunión con legisladores libertarios, que la idea del sacar los dólares del colchón no tiene que ver con una cuestión recaudatoria, porque aparte, digamos que necesita acumular reservas para cumplir metas y para darle sostenibilidad y esa confianza, lo que es un plan económico, sino que a la economía le falta monetización, le faltan monedas. Pesos no va a emitir, esa es la postura del gobierno, entonces que saquen los dólares del colchón. Ahora, ¿qué consideras vos que esto puede llegar a ser efectivo o no? Porque digo, cuando uno piensa en los dólares del colchón, no es para pensar en una inversión, sino que lo hace para un resguardo. A ver, vamos a primero
ver el ABC de esto, y aquí aclaro, vuelvo a aclarar. No soy economista, un economista tiene una perspectiva por ahí más acabada en indicadores macroeconómicos. Yo soy contador, si bien tengo estudios en finanzas, pero vamos a hablar de micro. A ver. Sí. Sí, es verdad, no está habiendo una emisión monetaria como había en épocas anteriores, con lo cual hay un indicador macroeconómico que el economista lo va a saber explicar mejor, que se llama M2, Sí. que eso se mantiene. Entonces, en este contexto, la BDET se transformó en peso porque necesitamos peso y lo vemos en el precio del dinero con las tasas de interés en pesos, que de créditos, por ejemplo, o de plazos fijos, que está por encima de las tasas promedios mensuales de inflación que viene publicando el INDEC. Detrás de esto lo que interesa es justamente que se empiece a motorizar consumo e inversión sin necesidad de colocar más pesos, sino habiendo una especie, entre comillas, de bimonetarismo entre pesos y dólares, y como se dice en la teoría monetaria, lo más importante que el dinero mismo es la circulación del dinero. Si sale el dinero de quien imprime dinero y la contraparte que lo toma lo tiene atesorado, genera un efecto adverso en la economía porque no hay circulación monitorizando lo que es inversión y consumo. Claro. Entonces, eso es lo que se busca. Ahora, ¿cómo se logra todo esto? Siempre en la economía y finanzas hay un factor clave sobre el que se asienta esto. ¿Y cómo se llama? Confianza. Volvemos al tema de y confianza, la confianza no se logra de un día para el otro, y ya venimos bastante golpeados los argentinos en la confianza. En consecuencia, cuando vienen elecciones de intermedio como la que estamos viviendo ahora, lo primero que se nos viene al cerebro son experiencias pasadas y empezamos a resguardarnos y a cuidar justamente lo que nosotros consideramos que es reserva de valor, que son los dólares. Hablemos un poco del tema de las pymes. Yo hice durante la introducción, bueno, la mención de algunos sectores golpeados. ¿Cuáles son los sectores más golpeados hoy de las pymes que estás viendo vos, Gastón? Bueno, los sectores más golpeados tienen que ver con los que venden cuestiones que no son de primera necesidad. Ahí hablábamos antes del tema de que si bien los autos están aumentando el tema de la venta, pero es más que nada también por una cuestión de... A ver, hay mucha gente que considera como inversión. Claro. Sé que si hablamos en educación financiera, eso también marca una falta de educación financiera en nuestro país. Pero vamos a tomarlo como que no todo está mal, sino hay cositas que por ahí están mal y otras bien. Entonces, con esto, ¿qué quiero decir? Mucha gente toma como una inversión comprar un auto. Entonces saca los dólares y compra un auto aprovechando que el precio del auto no se está disparando como en épocas anteriores, y encima han ajustado algunos el precio a la baja. Listo. Entonces, pero en general, saliendo de ahí, que los he escuchado en medios de acá, de este canal, Sí. en meses anteriores, donde te decían los supermercadistas, mirá, hay gente que viene y me compra para el día a día, Claro. y me compra cuestiones ya no de primera marca, de segunda, tercera marca, porque tiene que sobrevivir. Entonces, justamente lo que no es de primera necesidad está muy golpeado. Sí. Ejemplo, el tema de bares, restaurantes y análogos. Antes la gente salía los fines de semana, y ahora la gente sale mucho menos. Pero detrás de esto también... Sí, hay eventos como por ejemplo aquí en Santiago, lo que fue la semana pasada el partido de fútbol de Huracán contra Platense, acá en Santiago del Estero, Sí. que medianamente aliviana a la economía, pero son sectores golpeados. O sea, todo lo que no es primera necesidad está muy golpeado. Y un sector, vamos a hablar en Santiago del Estero en particular, que está golpeado es la construcción. ¿Por qué? Porque en Santiago del Estero, en particular, el motorizador de la construcción es la obra pública, Sí. y eso está lento. Y detrás de eso está golpeado. Si bien hay lugares en las grandes urbes que se está empezando a dinamizar, pero está muy lento la dinamización. Tampoco es que estamos tirando manteca al techo. Claro. Entonces, cuando venimos a lugares como Santiago del Estero y provincias análogas, que hay un montón, vemos que el efecto es muy adverso y dispar de lo que se vive en Buenos Aires, por Justamente has tocado uno de los temas también que preocupa a los gobernadores, que es que Nación dejó de mandar los fondos para
infraestructura, ¿no? Ni siquiera para nuevas obras, sino mantener lo que hay. Y bueno, las provincias, en el caso aquí de Santiago del Estero, sabemos que bueno, el gobierno, para que no decaiga el ritmo de obras, hace su propia inversión, pero bueno, tiene un costo esto. Me decías vos, fuera de micrófono, mira todas las derivaciones que tiene esto de la falta del consumo, y queremos llegar a un tema que hoy se está tratando justo en la Cámara de Diputados. Las pymes son grandes generadoras de empleo, y como son las más golpeadas, también hay menos trabajadores registrados, y eso tiene incluso su impacto en lo que es en el aspecto previsional, ¿no? Sí, bueno, justo ahora se está debatiendo el tema de que se quiere hacer un incremento más un bono para el tema de los jubilados, se quiere volver con el tema de la moratoria para que muchas personas no han aportado, no tienen esos 30 años de aporte obligatorio, puedan tener su jubilación. Después está el tema de declarar la emergencia de discapacidad. Ahora, yo que veo, ¿no? Desde afuera, por supuesto que no estoy en ningún partido político ni nada por el estilo, desde afuera veo que acá hay una puja, digamos, de poder, pero sobre una base de efectos sociales y económicos. Ahora, estos efectos sociales y económicos tienen muchísimas causas, claro, y de muchísimos tiempos, de hoy, de ayer, de antes de ayer, del año que ha pasado, etcétera, y así podemos ir. Ahora, ¿cuál es la verdad de la cuestión? Vamos a volver a la micro y vamos a hablarlo con objetividad. ¿Cuál es la verdad de la cuestión? El sistema jubilatorio argentino está destruido. Cada vez hay menos trabajadores en blanco que aportan en blanco para mantener a un jubilado. Y esa relación se va deteriorando con el tiempo. Uno es la longevidad de las personas, el otro es la falta de inversión, volvemos, de las empresas para que generen empleo, y por el otro lado la alta presión fiscal, la falta de confianza y falta de inestabilidad que hace que vos tengas empleados, pero mitad blanco, mitad negro. Vamos a ser honestos. Sí. ¿Por qué? Hay un indicador clave. Por cada peso que le llega a tu empleado en blanco, se lo multiplica por un coeficiente de 2.3. Es decir, que si vos quieres que a tu empleado le llegue en mano 1 millón de pesos, vos te cuesta 2.300.000 promedio mensuales. ¿Y cómo lo calculo? Entre lo que le aporta el mismo trabajador, entre lo que contribuyes vos como empleador, el aguinaldo proporcional, las vacaciones proporcionales y las cargas por sobre ello. Y ahora, ¿está bien eso? ¿Está bien que toda esa cantidad de plata que se va a un sistema, cuando esa persona se enferma, se jubila, etcétera, cuál es la devolución que tiene de ese sistema que paga así? Claro. Estás dando quizás en uno de los temas que capaz va a ser uno de los ejes que van a dominar la discusión entre los gobiernos locales y la nación, que es la reforma tributaria. ¿Crees que es uno de los temas a atacar para aliviar la situación de los que deciden emprender, de quienes quieren invertir, abrir un proyecto nuevo, porque si no los costos son altísimos? Totalmente de acuerdo. Tema laboral, está cambiando el modelo social y en consecuencia económico en el que nos desenvolvemos, con cómo ha tenido un auge la tecnología de la pandemia para acá. Sí. La inteligencia artificial de acá a 3 años vista, o sea, no estamos hablando futurología, es concreto, te marca todo un cambio de modelo. Por el otro lado, no puede ser, de vuelta, que para darle 1 millón de pesos en mano a tu empleado tengas que poner 2.300.000. Por el otro lado, no puede ser que cuando una pyme viene de un año totalmente golpeado, como el año 2024, donde no podía pagar nada, mucho menos los impuestos, ahora a principios del 2025 le caiga un aluvión de intimaciones, de embargos, etcétera, por sumas algunas ínfimas, y gente que no puede usar sus cuentas bancarias porque ahora le están embargando y le tomaron todas esas cuentas, y después meterse en un plan de pago, lo pagás en tiempo y forma, pero después tenés que ir a hablar con el abogado, pagar los abogados, ¿y cuánto tiempo pasa sin poder usar tu sistema financiero? Claro. Todo eso está pasando hoy. Tiene que haber un cambio urgente en el sistema
que regula a las pequeñas y medianas empresas. Contador Roldán, para cerrar y volvamos al principio, cuando repasando todos los temas que hemos tocado, vemos que en la economía real el problema es que la plata no alcanza, ¿no? Exactamente, no alcanza, pero como decimos, a ver, sí, tenemos una inflación. La Argentina es cara, se ha vuelto cara. Exactamente, pero Argentina somos caros en dólares. Hoy, por ejemplo, Sí. escuchaba en medio de prensa a la mañana que un yogur de determinadas características acá en Argentina estaba en el orden de $3, cuando en Estados Unidos el mismo yogur está en orden de $1. Claro. Es más, porque hubo mucha gente que le convenía en estas vacaciones de verano ir al exterior antes que ir a la costa argentina, por ejemplo. ¿Por qué te conviene importar antes que producir acá? Bueno, sí, Argentina estamos caros en dólares. Entonces, hay que ver todo detrás de eso, la matriz productiva, las estrategias comerciales de compras, etcétera, de las pequeñas y medianas empresas, porque todo esto te está cambiando y golpeando a vos como pyme. Ahora, si vos como pyme no te profesionalizás y no cambiás, vas a perecer en el intento, como lo estamos viendo ahora. Muchas empresas que están pereciendo, y más aún las micro y las pequeñas. Y para ir dando otro dato, Sí. en Santiago del Estero tenemos en promedio 7.000 quit con domicilio fiscal radicados en la provincia de Santiago del Estero. Sí. De esos, el 90% tienen de 0 empleados en blanco a 20 empleados en blanco. Démonos una idea del tamaño de empresas que tenemos en Santiago del Estero. Bien. Contador Roldán, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. Y nosotros nos vemos mañana. Que tengan una buena jornada.